La Coordinadora Nacional de Pacientes con Asma de FENAER inició sus actividades en 2020 con el objetivo de constituir una organización fuerte en el ámbito nacional en España y representar a los pacientes con esta patología, que es a día de hoy una de las que más prevalencia tiene entre las enfermedades respiratorias en España. Su responsable, Raquel Gómez, conversa con Redacción Médica para ejercer esa función y dar voz a los pacientes sobre el uso de inhaladores de baja huella de carbono, para saber el impacto que puede tener su retirada en el asma y sobre si la salud está por encima del impacto medioambiental que puedan suscitar. Raquel Gómez, responsable de la Coordinadora Nacional de Asma de FENAER, muchísimas gracias por estar con Redacción Médica de forma virtual. Gracias a vosotros. Lo primero que le quería preguntar es qué opina sobre la PNL aprobada por la Comisión de Industria a propuesta de Esquerra Republicana sobre el uso de inhaladores de baja huella de carbono. Pues opino que a los pacientes nos ha pillado por sorpresa porque no teníamos constancia de la presentación de esa PNL y opinamos que en este caso pues los políticos o quien haya promovido esa PNL no nos han tenido en cuenta a los pacientes ni la casuística que hay con los inhaladores presurizados, porque hay pacientes que no tienen otra alternativa de momento hasta que no haya otra, ¿no? Solamente pueden usar eso. Entonces creemos que el paciente en este proceso no está siendo escuchado. ¿Han estado los pacientes informados sobre estas PNL antes de llegar al Parlamento? No, nada. Ni la Federación tampoco de Enfermos Respiratorios, FENAER, tampoco está informada de eso, que representa pues, a las asociaciones que tienen enfermedades respiratorias. Entonces, previa a la presentación no. Nos hemos enterado una vez que estaba presentada, claro, porque ya se ha ido publicada y entonces ya sí, pero antes no. ¿Considera que se está dejando de lado la opinión de los pacientes? ¿Debería considerarse su inclusión en el debate? Claro, totalmente, porque si el paciente es el primer afectado en esto y se le tiene que poner en el centro de todos estos procedimientos porque él es el primero que o le beneficia o le perjudica. En este caso, pues hay pacientes que sí afectan los inhaladores en polvo, pero hay una casuística de bastantes pacientes que no pueden utilizar los inhaladores en polvo y sobre todo cuando hay una crisis o un agravamiento de su patología, una saturación sobre todo de asma, pues no pueden utilizar inhaladores en polvo porque su capacidad inhalatoria está mermada en ese momento y necesitan un inhalador presurizado. ¿Se está estigmatizando al paciente con el debate de si prevalece más el medio ambiente o la salud pública? Sí se está estigmatizando porque estamos poniendo, por un lado, el medio ambiente, que todo el mundo estamos a favor de contribuir a cada vez más a mejorar un poco, a no contribuir al calentamiento global y a cada vez mejorar un poco el medio ambiente, pero en este caso los pacientes respiratorios, que somos los primeros afectados por un futuro calentamiento global, que ya está, ¿no? Y aunque sabemos que los inhaladores presurizados no contribuyen a una mala calidad del aire, lo que sí contribuyen a un efecto invernadero, sí se nos ha estigmatizado en el sentido de que no se nos ha tenido en cuenta. Se nos está estigmatizando cuando se nos está quitando la opción, no hay un plan B para que podamos utilizar otro tipo de inhaladores que dejen menos huella de carbono y contribuyan menos al calentamiento global, porque hay un plazo establecido hasta el 2030 y ya en la Sociedad Europea de Respiratorio, la ELS y también la ELF, han dicho que está ese plazo y que por lógica hay que dar lugar a que tanto la industria que innove en otro tipo de inhaladores que utilicen otro propelente, y también hay que dar tiempo a que el paciente tenga una buena
educación en saber qué inhaladores puede utilizar, cuáles no. Eso se hace con tiempo. Y tiempo hay porque estamos en el 2021 y esa normativa entra en el 2030. Lo que sí quiero dejar claro que los pacientes estamos por la labor de contribuir a que haya menos calentamiento global. En eso estamos. Y pensamos que no hay mucha lógica porque se está yendo hacia esto que contamina, que contribuye al calentamiento global en un 0,1%, cuando los aparatos de refrigeración están contribuyendo a un 85%. Entonces, no le vemos mucho sentido. El paciente la salud tiene que primar sobre todo. Voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero bueno, un paciente que necesita radioterapia, la radioterapia también contribuye un poco a la contaminación, ¿no? Y eso no se plantea porque, claro, es obvio, no se le puede quitar al paciente eso. Entonces, a un paciente respiratorio que no puede utilizar otro tipo de inhaladores, no se le puede quitar hasta que no haya otra alternativa. Y sabemos que se está trabajando en ello y que la va a acabar habiendo antes de ese plazo. ¿Está la sanidad actualmente preparada para afrontar un cambio de estas dimensiones? Yo ahora mismo no soy quien para juzgar, porque yo soy una paciente, represento a pacientes. Lo único que digo es que hay muchos tipos de pacientes que no pueden utilizar los inhaladores en polvo, que contribuyen menos al calentamiento global, de momento. Pues cuando haya otra opción, pues se utilizarán otro tipo de inhaladores presurizados con otro propelente que contribuya menos al calentamiento global, ¿no? Pero ahora mismo hay personas ancianas con su capacidad cognitiva restringida, hay niños y bebés que no pueden hacer la terapia inhalatoria porque no tienen esa conciencia. Hay personas con las capacidades psíquicas, pues, con problemas psíquicos, entonces tampoco son capaces. Y también cuando a ti te da una persona le da una crisis asmática, tu capacidad inhalatoria está mermada, con lo cual necesita un inhalador presurizado en ese momento. ¿Qué puede suponer esto para un paciente con asma o con EPOC? ¿Qué ventajas y desventajas cree que tiene la propuesta? La propuesta, te refieres a la PNL, ¿no? Sí. Pues la PNL no da alternativa, no hay un plan B. Dice que si el paciente no tiene, se le pondrá un presurizado, ¿no? Pero si restringimos los presurizados a uno, ahora mismo tenemos una variedad de presurizados a los que elegir, porque a mí me puede venir bien este y a otro paciente otro. Entonces, es claro que nos sentimos que no se ha tenido en cuenta al paciente en esta PNL, y si no sabemos a qué nivel nos puede llegar a afectar a nivel sanitario, pero sí somos conscientes de que no hay otra alternativa y que solamente podemos usar. Hay pacientes que sí pueden usar los inhaladores en polvo, que eso está claro, pero hay otros pacientes que no pueden usar otro tipo de inhaladores de momento. Entonces vamos a esperar a que la industria innove, cree inhaladores que dejen menos huella de carbono y contribuyan menos al calentamiento global, y también que el paciente esté educado en la terapia inhalatoria, sepa cuáles inhaladores le pueden valer, que los especialistas pues puedan ver a sus pacientes cuáles van bien, cuál no. Hay que dar un plazo, hay un tiempo, ¿no? Estamos en el 2021. Por lo que explica, hay pacientes graves o no que no pueden mantener su calidad de vida y el manejo de ese tratamiento sin estos inhaladores. Claro, hay pacientes como niños, bebés, que no, en un inhalador en polvo tú tienes que saber la técnica inhalatoria. Tienes que, bueno, eso tiene una técnica, ¿no? Te echan el inhalador, tienes que inspirar, primero soltar el aire, luego inspirar para que el polvo te llegue a los pulmones. Y es un bebé, ¿cómo se lo explicas tú? O un niño pequeño de menos de 2 años, o una persona anciana que ya tiene las capacidades cognitivas mermadas,
o alguien que tiene trastornos psiquiátricos, tampoco. Y luego cuando te da una crisis asmática, en ese momento, aunque tú normalmente puedas inspirar en ese momento tienes tu capacidad inspiratoria reducida, por eso necesitas un inhalador de rescate. Entonces, en ese momento necesitas un presurizado sí o sí. ¿Cree que este tipo de medidas priman el impacto medioambiental sobre la salud? Una PNL así sin contar con el paciente, pues ahora mismo no están primando no se está mirando por la salud del paciente. Yo quiero que los políticos escuchen esto, que la salud va por encima de otras cosas y que poquito a poco vamos a ir consiguiendo generar y contribuir a que el calentamiento global se reduzca, ¿no? Porque sí, lo que se sabe es que los gases fluorados que contienen estos inhaladores no contaminan el ambiente, lo que sí contribuye al calentamiento global, que eso hay que quitarlo, por supuesto. Pero que hay que diferenciar entre lo que es la contaminación ambiental y el calentamiento global, que también el calentamiento global a largo plazo pues influye en el medio ambiente, ¿no? Pero con un 0,1% que contribuyen estos inhaladores, con respecto a los aparatos de refrigeración, no entendemos por qué no se espera a que haya otra alternativa, otros inhaladores presurizados que dejen la menos huella de carbono posible y contribuyan a lo menos posible al calentamiento global y luego retirarlos del mercado, ¿no? Pero que haya otra opción para el paciente. Entonces, si es por el medio ambiente, pues primero habrá que ir a los aparatos de refrigeración que contribuyen a un 85% con respecto a un 0,1% que contribuyen los inhaladores presurizados. Y luego, pues, otro tipo de medidas que ya pues, la sociedad la conoce, ¿no? Por el tema de los coches, de intentar tener otras medidas en casa, en fin, otro tipo de cosas. Pero primero, si los aparatos de refrigeración contribuyen un 85%, pues vamos primero a eso, antes que a lo otro. Y cuando para los inhaladores haya una alternativa, pues se retiran. Hay una normativa europea, hasta el 2030 hay un plazo. Estamos en el 2021. Todavía hay tiempo. Y lo que sí quiero que quede claro es que los enfermos respiratorios somos los primeros afectados por el medio ambiente, ¿verdad? Que tenemos patologías respiratorias, que estamos a favor de cuidar el medio ambiente también. Pero lo que no vemos lógico es estas medidas así tan drásticas. Habiendo un tiempo para poder hacer un plan B. ¿Qué porcentaje de aerosoles médicos contribuyen a las emisiones de gases fluorados? Yo lo que sé es que los inhaladores presurizados, que son los que tienen los gases fluorados, contribuyen a un 0,1% al calentamiento global, no a la contaminación ambiental, sino al calentamiento global, que es una cosa importante, pero aquí hay que diferenciarlo. Entonces, pues, es una diferencia abismal, ¿no?, entre lo que te he dicho anteriormente con respecto a los aparatos de refrigeración, que es una comparativa ahí muy obvia, ¿no? ¿Y el debate actual sobre el clima con respecto a los inhaladores supone una oportunidad para educar a los pacientes? ¿Qué herramientas e iniciativas cree que se deberían llevar a cabo en este sentido? Desde las asociaciones de pacientes y desde la federación creemos muy importante que el paciente se convierta en un paciente experto. Para ello, los pacientes reciben cursos de formación, tanto de técnica inhalatoria, como a saber manejar un aparato que le dicen el pico flujo, que te mide la capacidad expiratoria máxima, el flujo expiratorio máximo. Otra serie de que el paciente se puede hacer un control diario y saber cómo está, y según el plan de actuación que su neumólogo o alergólogo le tenga prescrito, pues el paciente puede subir o bajar la medicación, y luego otra serie de pautas como tener una rutina de ejercicio, o sea, todo eso
le llamamos nosotros formación para que el paciente sea un paciente experto, un paciente empoderado de su enfermedad, que sepa manejar la enfermedad y tenerla lo más estable posible. Esos son yo creo que eso es el key, ¿no?, de la cuestión en esto, ¿no?, que el paciente pueda manejar su enfermedad y dentro de sus circunstancias, por tenerla más o menos bajo control. ¿Y los responsables políticos cree que este debate les ayudará también a saber un poco más de qué suponen estos inhaladores para los pacientes con asma? Yo le diría que se pongan en el papel de los pacientes, que es verdad que hay pacientes que pueden utilizar los inhaladores en polvo, que contribuyen menos al calentamiento global, pero que tengan en cuenta a ese porcentaje bastante importante de pacientes, que son niños, deficientes mentales, ancianos, incluso una persona con sus capacidades cognitivas bien, que le dé una crisis asmática y no pueda, necesita un inhalador presurizado. Que tengan en cuenta a ese tipo de pacientes a la hora de tomar sus decisiones políticas y que nos tengan en cuenta en esas comisiones, que se nos pueda escuchar al paciente, que podamos ir y explicar nuestros motivos, que nos escuchen, que no se tomen decisiones sin tener en cuenta al principal afectado en esto, que es el propio paciente, que ya de por sí tiene una enfermedad respiratoria que les causa bastante dificultad en su vida cotidiana, como para encima encontrarse con más trabas, ¿no? En este caso, sin haber establecido un plan B, ¿no? Tomar decisiones sin tomar en cuenta esto y sin haber un plan B en esto, ¿no? Y sabiendo que hay un plazo todavía para la adaptación de este tipo de inhaladores. Que nos tengan ahí presentes, que nos llamen a las comisiones, que les demos nuestra versión, que es que somos los primeros afectados en su decisión, los primeros que sufren las consecuencias tanto positivas como negativas, vamos a ser los pacientes.